Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 24 al 30 de abril. Nuestra clase tiene un título muy hermoso, hermanos, que como sabemos nos dice muchísimas cosas acerca de nuestro Salvador. Y se llama Yo soy el buen pastor. Vamos a estudiar los capítulos del libro de Juan del 7 al 10 y vamos a repasar unas lecciones bien importantes, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que al vivir las enseñanzas de Jesucristo llegamos a saber que son verdaderas, que la misericordia del Salvador se extiende a todo el que se arrepiente y que al llegar a conocer a Jesucristo también llegamos a conocer al Padre. Esta lección es muy bonita, hermanos, y está acompañada de muchísimos sentimientos tiernos, gozosos, cuando escuchamos de los tiernos cuidados que el Salvador tiene para cada uno de nosotros, y que no hace más que enseñarnos también cómo es nuestro Padre Celestial de misericordioso, de bueno y de amoroso con cada uno de sus hijos. Vamos a comenzar entonces con esta maravillosa lección. Y vamos a comenzar con el capítulo 7 de Juan. Como hacemos siempre, vamos a ir leyendo los versículos y luego vamos a analizar algunas de las cosas que allí nos dicen. En el cabecero del capítulo nos dice lo siguiente: los hermanos de Jesús no creen en Él. Él enseña la doctrina de su Padre y proclama su origen divino. La verdad llega a saberse mediante la obediencia. Jesús ofrece agua viva a todos los hombres. La gente tiene opiniones diversas acerca de Él. Fíjense, hermano, eso de que la gente tiene opiniones diversas acerca de Él, cuando leemos las Escrituras pensamos, pero qué necios, qué tercos eran esas personas en la época de Jesús. Eran ignorantes en muchas cosas. Lamentablemente, hermanos, si nos ponemos a hacer comparaciones, nos damos cuenta que hoy en día pasa exactamente lo mismo. No todas las personas tienen el mismo pensamiento o el mismo sentimiento hacia el Salvador. No todas las personas tienen un testimonio de su divinidad. Escuchamos muchas cosas, incluso hasta vemos cómo hay un esfuerzo de algunas personas, de algunas hasta organizaciones, en intentar demostrar inclusive como que el Salvador no existió y que hemos basado nuestra fe en algo incierto. Vamos a continuar leyendo los versículos y nos dice que Jesús andaba por Galilea. Él no quería ir aún a Judea porque su vida estaba amenazada y su tiempo todavía no había llegado. El Salvador no era que se estaba dedicando a escaparse de todos sus perseguidores constantemente, porque quería o porque no quería que no quería que le pasara algo malo, sino porque todo tenía su tiempo y había un plan establecido y las cosas debían pasar de cierta manera y en el tiempo correcto, en el tiempo establecido. Entonces nos dicen que estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Antes de continuar con estos versículos, yo les quiero hacer mención y explicarles un poco qué significa esto de la fiesta de los tabernáculos. Un poco para que tengamos ese conocimiento y cuando escuchemos acerca de esta fiesta, sepamos de qué se trata. A veces pensamos, son muchos detalles que no tienen importancia. Es bueno tener esos conocimientos también y saber de qué se trata. Además,
cuando tenemos ese conocimiento, es como si pudiéramos entrar mejor en la historia. Es como si pudiéramos imaginarnos más el entorno. Y eso ayuda mucho a comprender y eso ayuda mucho a sentir estas historias realmente cercanas a nosotros. Vamos a ver qué es esto de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos que en el manual La vida y enseñanza de Cristo, de Jesucristo y sus apóstoles, tenemos la siguiente explicación. Nos dice: la fiesta de los tabernáculos era un tiempo para regocijarse y expresar gratitud al Señor por la rica cosecha de las tierras fértiles de Palestina. Los campos y los viñedos a menudo estaban a cierta distancia de los pueblos israelitas, de manera que la gente construía viviendas provisionales para la época de la cosecha y para la celebración que duraba una semana. Estas moradas eran decoradas con frutas y guirnaldas, las cuales representaban la abundante cosecha que habían recibido del Señor. También servían para que los ocupantes recordasen los 40 años que sus antepasados pasaron en el desierto, abrigados en tiendas portátiles de cualquier material que tenían a mano. Los judíos nunca iban a olvidar que Dios redimió a su pueblo del cautiverio y la esclavitud. Eso significa la fiesta de los tabernáculos, el agradecimiento de ellos hacia Dios por esas cosechas abundantes que tenían y las bendiciones que poseían. También un recordatorio de todo ese tiempo en el que ya nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor sacó a su pueblo del cautiverio egipcio. Vamos entonces a continuar con los versículos. Y nos dice lo siguiente: le dijeron sus hermanos a Jesucristo: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Como sabemos, Jesús tenía hermanos. Después del nacimiento de Jesucristo, José y María también tuvieron otros hijos. Muy bien. Esos hijos veían las obras que hacía Jesucristo, pero aun cuando la veían, ellos no creían, no tenían un testimonio de la divinidad de Él. Y entonces ellos pensaban: pero si Él es el Cristo, como dice, si Él es el Mesías, ¿por qué no se muestra abiertamente y enseña a todos, a la vista de todos, todas sus obras para que le crean? Cuando ellos mismos no le creían a su hermano, como nos dicen aquí en el versículo 5, pues ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Con respecto a esto de los hermanos de Jesús, quiero leerles un comentario para que entendamos un poco, porque además me parece que tiene un sentido importante de recalcar. El Eder McCunkie nos dice lo siguiente: un testimonio de la divinidad de Cristo y del poder salvador de su evangelio no se confiere automáticamente a través del parentesco. Este se obtiene solamente por medio de la obediencia personal a las leyes eternas sobre las cuales su obtención se basa. Con frecuencia se hace referencia especial a los hijos de José y María como los hermanos de Jesús. Aunque se criaron en la misma casa y estuvieron bajo la benéfica y amorosa influencia de José y María, y aunque eran conscientes de las enseñanzas del ministerio y los milagros de Jesús,
Esos familiares tan cercanos no lo habían aceptado todavía como el Mesías. Recordemos, hermanos, como nos menciona aquí en el manual, que las escrituras nos enseñan que José y María tuvieron hijos que nacieron después de Jesús, como hemos comentado antes, y que se criaron con él. Sin embargo, debido a que Jesucristo era el hijo de María y de Dios, el Padre, no de José, esas personas eran medios hermanos y medias hermanas de Jesús. Esta aclaratoria que hace aquí el Elder McConkie a mí me gusta mucho, porque aquí hablamos específicamente del caso de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y él nos aclara que el hecho de que exista un parentesco no significa automáticamente que va a haber un testimonio. El testimonio viene con la obediencia, como nos dice aquí. Se obtiene solamente por medio de la obediencia personal a las leyes eternas sobre las cuales su obtención se basa. Esto es importante tenerlo en cuenta y lo quería mencionar también como un detalle, porque me vino a la mente que muchas veces cuando hay personas, por ejemplo, para que me entiendan, personas muy fieles a la iglesia, un padre y una madre muy fieles en la iglesia, muchas veces tienen hijos que con el tiempo se descarrían, hijos que se alejan de la iglesia, y entonces las personas juzgan como que es algo extraño, como que eso no puede ser, porque son hijos de dos miembros fieles de la iglesia, y que es imposible que ellos no tengan un testimonio tan fuerte como para permanecer en la iglesia. Así también pasa con otros familiares, con hermanos. Se nos da el caso en que vemos hermanos que son fieles a la iglesia, otros que se apartan. ¿Por qué? Porque la fidelidad, el testimonio no depende de un lazo sanguíneo. El testimonio no depende de un parentesco. El testimonio no lo heredamos, hermanos. No lo transmitimos como si fuera un objeto de una generación a otra o de un familiar a otro. No. Nos explica el Elder McConkie que el testimonio se obtiene a través de la obediencia de las leyes eternas. No va automáticamente de una persona a otra como si pudieran sacárselo de adentro y meterlo en el otro corazón. Entonces esto es importante entenderlo. Continuando entonces, el Salvador les dijo, como habíamos dicho antes, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Nos dice en el versículo 10, pero cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, después que habían subido sus hermanos. No abiertamente, sino como en secreto. Él siempre cuidándose y tratando de que todo llevara el orden correspondiente. Mencionan que había muchos murmullos entre la gente de la fiesta acerca del Salvador, de quién era él, de las cosas que hacía, de si era verdadero, de que si era una falsedad, de que si estaba mintiendo, de que si trataba de engañarlo, de que si en verdad era el Mesías. Nos dice en el 14, y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Allí nos da el Salvador, hermanos, una lección muy importante acerca de cómo saber
si lo que estamos escuchando, si las verdades del Evangelio son o no son verdaderas. Y ya lo mencionamos antes. Mencionamos la obediencia. Vamos a leer un comentario acerca de estas palabras que hemos hablado en estos versículos. Y dice: al estudiar la historia tal como nos la dan, hombres que tuvieron asociación diaria con el Señor, encontramos que en una ocasión algunos hombres que estaban escuchando gritaron en contra de él, lo que habíamos mencionado antes. Se escuchaban distintos murmullos y distintos comentarios acerca del Salvador. Ellos se oponían a sus obras, como los hombres se oponen hoy en día. Y una voz gritó y dijo, en efecto, ¿cómo sabremos que lo que nos dices es verdad? ¿Cómo sabremos que tu reclamo de ser el Hijo de Dios es verdad? Y el Salvador le respondió en una forma sencilla, y notar que esta es la prueba. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa prueba es la más lógica, es sumamente filosófica, es la prueba más sencilla para dar conocimiento al individuo, la más sencilla que la mente humana pueda concebir. Hacer una cosa introduciéndola en el propio ser convencerá a uno si es bueno o si es malo. Tal vez vosotros no me podáis convencer de lo que sabéis, pero vosotros lo sabéis porque lo habéis vivido. Esa es la prueba que el Salvador dio a aquellos hombres cuando ellos le preguntaron cómo podrían saber si la doctrina era de Dios o si era del hombre. Estas son las palabras del Elder McConkie y me gusta muchísimo, hermanos, en verdad, porque es así. Muchas veces creemos que el testimonio, que saber la verdad de algo es algo que nos tienen que probar. Es algo que la otra persona que nos lo está diciendo debe introducirlo dentro de nosotros como por arte de magia. Y no ocurre de esa forma. Nos dice el presidente Faust lo siguiente: para adquirir un testimonio de los principios del Evangelio debemos ser obedientes en vivirlos. El Salvador enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá la doctrina. El testimonio de la eficacia de la oración se logra mediante la oración humilde y sincera. El testimonio del diezmo se obtiene al pagar el diezmo. Estas palabras se encuentran en un mensaje que se llama: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, en la Liaona de noviembre del 2003 del presidente James E. Faust. También tenemos que la hermana Bonnie Oscarson dijo unas palabras muy ciertas con respecto a esto de lo que estamos hablando. Y dice: a veces tratamos de hacer las cosas al revés. Y es verdad. Por ejemplo, quizás lo hagamos de esta manera: estoy dispuesto a vivir la ley del diezmo, pero primero necesito saber que es verdadera. Lo estamos haciendo al revés. Queremos la prueba antes de obtener el testimonio y no funciona de esa manera. Tal vez incluso oramos para obtener un testimonio de la ley del diezmo y esperamos que el Señor nos bendiga con ese testimonio antes de llenar una boleta para pagarlo. Simplemente no funciona así. El Señor espera que ejercitemos la fe para obtener un testimonio del diezmo. Tenemos que pagar de manera regular un diezmo íntegro y honrado. Este mismo modelo se aplica a todos los principios del Evangelio, ya sea la ley de castidad, el principio de la modestia, la palabra de la sabiduría o la ley del ayuno. Este mensaje, hermanos, que acabo de leerles de la hermana Oscarson se encuentra en la Liaona de noviembre del 2013 y se llama Convertíos.
por la hermana Bonnie L. Oscarson, por si quieren buscarlos. Tenemos entonces, hermanos, una explicación aquí muy clara de lo que quiso decirles el Salvador. De esa fórmula tan sencilla como el Salvador les explicó, que para ellos obtener un testimonio, para ellos obtener esa certeza de la verdad de lo que él estaba diciendo, tenían que vivirla. No podía dárseles por arte de magia, ni se les podía dar una prueba como ellos esperaban. Él nos dice en el último versículo, en el 18, que fue el que leímos antes: el que habla por sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Tenemos también allí que les habló de Moisés y de la circuncisión. Ellos se negaban a que Jesucristo ayudara a las personas en el día de reposo. Sin embargo, mandaban a circuncidar a los varones el día de reposo, según ellos, para dar respeto y honrar la ley de Moisés. Es una contradicción. Siempre hemos visto que ellos transgiversaban las leyes de Dios y las ponían y las convertían en forma de rituales estrictos, de rituales completamente, por decirlo de alguna manera, rígidos, pero que en lugar de ser a la obediencia, era más bien a la conveniencia de ellos o a su razonamiento mortal. Y eso no estaba bien. Y por eso el Salvador les dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces en el 28 Jesús les dice: Jesús alzó la voz en el templo enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido por mí mismo, pero el que me envió, al cual vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que hace este, se preguntaban ellos. Y los fariseos escuchaban estas cosas y se preocupaban y querían buscar la manera de prenderle para que él parara de hablar de estas cosas, porque les preocupara que estuviera convenciendo a otras personas contrariamente a lo que ellos querían tener en esas personas, ese dominio y esa rigidez. Y Jesús dijo: aún estaré con vosotros un poco de tiempo e iré al que me envió. En el 37 dice: pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, brotará de su interior ríos de agua viva. Y entonces les dijo, en el 39, dice: y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Si vamos a la nota al pie de página, tenemos la traducción de José Smith que nos dice: pues el Espíritu Santo se prometió a los que creyesen después de que Jesús fuese glorificado. Pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente a causa de él. Ellos estaban sumamente confundidos. Y entonces, cuando nosotros vemos todas estas confusiones, escuchamos hablar del Espíritu, como nos menciona en ese versículo que hablamos ahora mismo, que es el 39, que dice: y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado.
Y podemos pensar, pero es que el Espíritu Santo no estaba actuando durante ese ministerio terrenal del Salvador. Puede crear esto un poquito de confusión, ¿verdad? Vamos a leer un comentario que nos va a aclarar esta situación. Por alguna razón que no se explica en su totalidad en las Escrituras, el Espíritu Santo no obró por completo entre los judíos durante los años de la jornada terrenal de Jesús. Declaraciones como que el Espíritu Santo no vino hasta después de que Jesús resucitara se deben referir por necesidad a esa dispensación en particular solamente, puesto que está ampliamente claro que el Espíritu Santo obraba en dispensaciones anteriores. Es más, se refiere solamente a que el don del Espíritu Santo no estaba presente, puesto que el poder del Espíritu Santo obraba durante el ministerio de Juan el Bautista y el de Jesús. De otra forma, nadie habría recibido un testimonio de las verdades que esos hombres enseñaron. También podemos leer sobre eso en Mateo 16, los versículos del 16 al 17, y en Primera de Corintios 12, 3. Entonces, hermanos, continuando con los capítulos, nos vamos ahora al capítulo 8 del libro de Juan, que nos dice lo siguiente. Tenemos allí un relato del cual hemos oído hablar muchísimo y que la mayoría de nosotros reconoce, el de la mujer adúltera. Dice, una mujer adúltera es llevada ante Cristo. Cristo es la luz del mundo. Él proclama nuevamente que es el Mesías. Los verdaderos hijos de Abraham creen en Cristo. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y nos dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como hemos dicho antes, los escribas y los fariseos constantemente trataban de ponerle trampas al Salvador. Ellos querían buscar un motivo, una manera con la cual aprenderle y poder deshacerse de él. ¿Cuál era la trampa en este caso específico? Era que ellos sabían que lo que el Salvador dijera, de acuerdo a su lógica, lo iba a meter en serios problemas. ¿Por qué? Porque si el Salvador decía, no, hay que tener piedad de esta mujer, no se le puede apedrear, no se le puede matar, hay que perdonarla, entonces le caerían encima al decirle que estaba contradiciendo la ley de Moisés, que no quería cumplir las leyes sagradas. Pero por otro lado, ellos estaban bajo el dominio de los romanos y los romanos habían prohibido esta ley. Ellos habían prohibido que se matara a las personas adúlteras. Por lo cual, si el Salvador decía sí, hay que cumplir la ley de Moisés, entonces iría contra el mandato de los romanos, que eran los que gobernaban. Por lo cual entonces también estaría en problemas. Por eso ellos le pusieron esa trampa tan delicada al Salvador. Entonces en el versículo 6 nos dice, mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto los dejó a ellos completamente impresionados.
porque él no cayó en la trampa de ellos, ni les dijo que aplicaran la ley de Moisés, ni les dijo tampoco que la perdonaran. Les dijo algo mucho más profundo. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra con el dedo, como lo estaba haciendo. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedaron solos Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Y entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, nosotros tenemos allí al pie de página varias escrituras con respecto a este versículo y nos lleva a Doctrinas y Convenios 42:25 y dice: Mas al que haya cometido adulterio y se arrepienta de todo corazón y lo deseche y no lo haga más, lo has de perdonar. Y también nos dice acerca de la misericordia, cuando dice ni yo te condeno, al ir a las referencias nos hablan de misericordia y nos animan a buscar el concepto de la misericordia. Pero tenemos también que en la traducción de José Smith nos dice más: y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. En este relato, hermanos, tenemos lecciones muy fuertes. Muchas veces da lugar a confusión y hay personas que piensan que el Salvador nos va a, ¿cómo decirlo? Él va a transigir ante nuestros pecados y va a tener lástima, va a tener misericordia de nosotros, no importa lo que hagamos. Él tiene misericordia hacia nosotros y no le va a importar que nosotros estemos haciendo cosas malas. Eso no es cierto. Tenemos que en los comentarios de esos versículos nos dice: ¿perdonó el Señor a la mujer? ¿Podía él perdonarla? No parece haber evidencia alguna de tal perdón. Lo que le mandó fue: vete y no peques más. Estaba instruyendo a la mujer pecadora a que fuera, abandonara su mala vida, no pecara más y transformara su vida. Mucha atención con eso. Él no estaba sintiendo lástima por ella y le dijo: sí, yo te perdono, simplemente vete y sigue con tu vida. No. Él le dijo que cambiara su vida, le dijo: vete y no peques más. Estaba diciendo: ve, mujer, y comienza tu arrepentimiento. Y le estaba indicando el paso inicial, a saber, que abandonara sus transgresiones. Estas palabras son del presidente Kimball y están en su libro El Milagro del Perdón, en la página 163. Continuando entonces, tenemos que en el 12 Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recordemos, hermanos, que todos los hijos de Dios venimos aquí al mundo con la luz de Cristo dentro de nosotros. Él es la luz del mundo. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y si nos vamos a la nota del pie de página, tenemos que en Juan 16:28 nos dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús sabía muy bien quién era él. Le dijo: vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie.
Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Fíjense, hermanos, como el Salvador se defendía y hablaba de una manera muy, por decirlo de alguna forma, de una manera que aparentemente como si no se pudiera entender, pero realmente estaba claro. Pero ellos no querían entenderle de ninguna manera. En el 23 él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y le dijeron, ¿y tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Todas estas cosas hicieron que muchas personas creyeran en Jesucristo. Pero los fariseos y los escribas más bien se enojaban más con él. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Ellos tenían una fijación muy grande en que ellos eran descendencia de Abraham. Y según ellos pensaban, automáticamente las bendiciones de Dios caían sobre ellos única y exclusivamente por eso. Y eso los hacía superiores a cualquier otra persona. En el 37 el Salvador les dijo, sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto junto a vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús también les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? En la traducción de José Smith nos dice, ¿por qué no podéis soportar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les decía el Salvador. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron,
No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Ellos los acusaban de samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran personas muy despreciadas por los judíos. Ellos estaban mezclados entre los israelitas y algunos asirios y enemigos del pueblo de Dios, y ellos los consideraban impuros y los odiaban y los despreciaban. Por eso acusaban al Salvador de ser un samaritano y de tener demonios. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes bien honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. En la nota al pie de página nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando él dijo esas palabras, los escribas y los fariseos se enojaron muchísimo. Él dice que los que creen en él no gustarán la muerte. Para ellos eso fue una blasfemia enorme, y le decían: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo?, le dijeron. Y Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo sí le conozco, le dijo Jesús. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y yo guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se regocijó. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y tú dices haber visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Fíjense, hermanos, en toda la confusión que los fariseos y los escribas tenían. Ellos se creían salvos automáticamente solo por ser de la descendencia de Abraham. Ellos estaban negados y cegados completamente a las palabras del Salvador. Pensaban que todo lo que él decía era blasfemia, aun cuando estaban viendo sus obras, y aun cuando las palabras de él eran realmente certeras en lo que él les estaba explicando. Entonces, cuando el Salvador les dice, y nos dice a nosotros también, la verdad os hará libre, el Elder McConkie ha interpretado la expresión mencionada como una expresión de que seremos libres del poder condenatorio, de la doctrina falsa, libres de la esclavitud, del apetito y la lujuria, libres de las cadenas del pecado, de toda influencia mala y corrupta y de toda restricción, y de todo poder inhibitorio, libres para alcanzar la libertad absoluta, la cual solo los seres glorificados gozan en su plenitud. Sabemos, hermanos, que una de las estrategias preferidas del adversario es hacernos creer, pensar y sentir que las leyes de Dios son una restricción para nosotros, son un freno para nuestra libertad y para nuestro disfrute y para nuestro gozo. Y sabemos, cuando hemos escudriñado las Escrituras, cuando obtenemos un preciado testimonio de nuestro Salvador Jesucristo, sabemos que su verdad nos hará libres, libres del pecado, como nos dice el Elder McConkie, libres de muchas cosas malas, libres del mal en nuestras vidas, porque realmente cuando nosotros nos desviamos hacia lo que el adversario quiere que hagamos, aparentemente él pone delante de nosotros todo un universo de disfrute y posibilidades. Todo un universo que finalmente se reduce completamente y nos hunde en un agujero, porque es completamente falsa la libertad de desobedecer a Dios. Eso no nos ayuda y no nos beneficia absolutamente en nada.
Yo les quería mencionar, hermanos, que con respecto a esto, tenemos que darnos cuenta que, como nos dice el elder Christofferson, ceder a las tentaciones de Satanás lleva a una gama cada vez más limitada de elecciones, hasta que no queda ninguna, y incluso las adicciones nos dejan sin poder resistir. Poniendo el ejemplo, podemos hablar de las drogas. Sí, la palabra de sabiduría nos dice que no debemos utilizar drogas ni sustancias nocivas para nuestro cuerpo. El adversario nos dice, no importa, tú puedes elegir, puedes disfrutar de ellas un rato. Sabemos que no vamos a disfrutar un rato, que estaremos encerrados y hundidos en una adicción. Algo así es cuando nos desviamos a todos los caminos del adversario. Asimismo, a medida que nuestro entendimiento de la doctrina y los principios del Evangelio crece, nuestro albedrío se expande. Primero, tenemos más opciones y podemos lograr más y recibir mayores bendiciones, porque tenemos más leyes que podamos obedecer. Piensen en una escalera. Cada ley o mandamiento que aprendemos es como un paso más en la escalera, que nos permite subir más. Segundo, con entendimiento añadido podemos tomar decisiones más inteligentes, ya que vemos más claramente no solo las alternativas, sino también sus posibles resultados. Tenemos allí muy buena explicación acerca de que la verdad nos hará libres. Tenemos allí, hermanos, en esos versículos que leímos, cómo el Salvador hablaba de su Padre, cómo Él hablaba de lo que Él hacía y que Él no hacía otra cosa más que lo que había visto hacer a su Padre, lo cual, ¿qué nos permite? Nos permite conocer a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo unigénito, de Jesucristo. Como nos dice la lección, al llegar a conocer a Jesucristo, llegamos a conocer al Padre. El elder Holland nos dice lo siguiente: en todo lo que Jesús vino a hacer y a decir, incluso su sufrimiento y sacrificio expiatorio, y en eso especialmente, Él nos estaba enseñando quién es y cómo es Dios, nuestro Padre eterno. Cuán intensamente se dedica a sus hijos en toda época y en toda nación. Con palabras y con hechos, Jesús intentaba revelarnos y darnos a conocer la verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre Celestial. Al alimentar al hambriento, al sanar al enfermo, al reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo nos demostraba cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airearse, sufrido y lleno de bondad. Estas palabras se encuentran en el mensaje La grandeza de Dios, de la Liaona de noviembre del 2003, y es del elder Jeffrey Holland. Las anteriores palabras, hermanos, que les mencioné acerca de que la verdad nos hace libres, del elder Todd Christofferson, se encuentran en la revista Ensign de junio del 2009, y el mensaje se llama Moral Agency. Tenemos entonces, hermanos, que las palabras del Salvador y los actos del Salvador nos llevan a conocer a nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a continuar con el capítulo 9 de Juan, donde nos dice: Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento en un día de reposo. Los judíos le acusan de violar el día de reposo y él lo reprende por su ceguera espiritual. Tenemos un ejemplo muy bueno en esta historia, hermanos, además de mucha enseñanza. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, nos dicen los versículos. Y mencionan que cuando pasaron y vieron al ciego, los discípulos le dijeron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué les decían eso? Porque en esa época, y lamentablemente hoy en día, siempre vemos la aflicción, la desgracia o la desdicha de las personas como un castigo por el pecado que cometieron o ellos mismos o sus padres.
Y no es así. El Señor no castiga a sus hijos con ese propósito únicamente. El Señor no, muchas veces de la aflicción que nosotros tenemos, el Señor la emplea para demostrar su poder en nuestras vidas, para que nosotros tengamos un aprendizaje para algo mejor, no necesariamente como una consecuencia del pecado. Y entonces el Salvador le dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces, si vamos a la nota de pie de página, nos lleva a Juan 11:4, que dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, el Salvador dice, yo tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto que dure el día. Si nosotros nos vamos a la nota del pie de página, nos lleva a Alma para entender eso, mientras que dure el día. En Alma 34, el 32 al 33 nos dice, porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Es decir, hermano, en nuestro tiempo, en nuestra aprobación terrenal, es donde nosotros tenemos que hacer nuestra obra y demostrarle al Señor que somos dignos de volver a su presencia. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, dice Alma, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer ninguna obra. Como lo dice el Salvador, tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto que dure el día, es decir, nuestro tiempo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Alma lo explica perfectamente. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, nos explican el proceso, cómo él curó al hombre enfermo. Dicen que escupió a tierra y hizo con la saliva, y la tierra hizo un lodo que le untó en los ojos, y allí lo mandó a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. Todas estas cosas, cuando el hombre volvió a ver, fue algo que molestó de nuevo a los escribas y a los fariseos, y enseguida que supieron de este hombre comenzaron a interrogarle. No le creían lo que él decía. Incluso fueron a buscar a sus padres para preguntarles si de verdad ese hombre era ciego de nacimiento. Sus padres tenían miedo porque evidentemente estaban amenazados. Ellos sabían que los escribas y los fariseos tenían mucho poder y mucha autoridad, y ellos temían a contradecirlo. Así que ellos tímidamente dijeron, bueno, sí, él nació ciego, pero él es mayor. Preguntarle a él por temor al interrogatorio que les estaban haciendo. Entonces, el ciego que logró volver a ver, este hombre defendía delante de los fariseos al Salvador, y él decía que él le había devuelto la vista. Y ellos criticaban que el Salvador había curado a este hombre en el día de reposo, como siempre lo hacía. Pero la persona a la que curó Jesús, como mencioné, dio un gran ejemplo. Porque aquel hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nunca se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. En la traducción de José Smith nos dice ciego, a no ser que sea de Dios. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Todas estas cosas les decía este hombre al que curó el Salvador con gran valentía, se lo decían los fariseos y a los escribas. Y ellos le respondieron y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y nos enseñas a nosotros, y entonces lo echaron afuera. Pero aunque así lo hicieron, y aunque ellos lo presionaron, y aunque ellos trataron de que este hombre metiera en problemas al Salvador, él le defendió. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos, para defender nuestro testimonio y nuestro amor por el Salvador en cualquier circunstancia. En el 39 dice, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Y el Salvador, cuando dijo antes, y los que no ven, y los que ven sean cegados, se refería precisamente a ellos, que aparentemente tenían todo el conocimiento de la ley, aparentemente ellos tenían la interpretación correcta y perfecta de la ley, y era totalmente lo contrario. Se negaron a escuchar las palabras del Hijo de Dios. Entonces, ellos le dijeron al Salvador, ¿somos nosotros también ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si nos vamos a las notas del pie de página, nos llevan a 2 de Nefi 9:25, que dice, por tanto, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley no hay castigo, y donde no hay castigo no hay condenación, y donde no hay condenación las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Lo explica perfectamente Nefi. Donde Él ha dado una ley, donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. O sea, Él ha dado la ley, pero donde no se ha dado la ley, donde no está ese conocimiento, no puede haber un castigo porque hay desconocimiento. Pero ya ellos tenían conocimiento, ya ellos escuchaban a Jesús y se negaron a creer, que es muy distinto. Y yéndonos a otra nota del pie de página de ese mismo versículo, nos lleva a 1 de Nefi 14:7, que dice, porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes hasta ser llevados al cautiverio, y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo del cual he hablado. Tenemos entonces, hermanos, un aprendizaje muy importante también en este capítulo 9 del libro de Juan. No podemos ser hallados inocentes cuando tenemos el conocimiento, hermanos. De allí que siempre nos mencionan que como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. La responsabilidad que tenemos del conocimiento que poseemos, del testimonio que obtenemos, y que si una vez negamos y nos apartamos, en grave situación vamos a estar, porque no somos ignorantes de la ley, se nos ha dado la ley, como decía Alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no ser como los fariseos y los escribas, escoger ser ciegos. Escoger ser ciegos significa que teniendo la verdad elegimos no obedecerla, elegimos no acatarla, elegimos echarla a un lado y continuar por donde nosotros queremos continuar. Entonces, en el capítulo 10 de Juan nos dice, Jesús es el buen pastor, de su Padre recibió el poder sobre la muerte y promete visitar a sus otras ovejas. Y proclama, soy hijo de Dios. Este capítulo es hermoso, hermanos. Y nos dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y huye, y el lobo arrebata y dispersa a las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Sobre esto, hermanos, recordemos a quién se estaba refiriendo el Salvador: a sus ovejas, al pueblo que fue a visitar en el continente americano después de su muerte, en su resurrección. Tenemos sobre eso, hermanos, vamos a leer Tercero de Nefi, capítulo 15, no lo vamos a leer ahora porque es muy largo, pero les recomiendo que lo lean para que lo recuerden y comprendan bien este versículo. Tercero de Nefi 15, capítulos del 11 al 24. Y en el 17 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En Lucas 23, 46, con respecto a este versículo, nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Dice que en el 24 nos dice que los judíos les rodearon y le dijeron que hasta cuándo les iba a turbar el alma. Él decía: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, con claridad, que se los dijera perfectamente para que sus oídos lo entendieran. Eso era lo que ellos le querían decir. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Estas palabras los judíos la entendían. Ellos decían no entenderle, pero sí le entendían. Por eso querían apedrearle, porque entendían sus palabras y para ellos las consideraban como blasfemia. Y él dice aquí algo muy importante que nosotros quizás podamos sentirnos confundidos, hermanos, y vamos a leer ahora un comentario sobre eso que dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a dar una pequeña explicación acerca de eso, hermanos, para que no haya ninguna confusión. Y enseguida vamos a hablar también acerca también de lo de el Salvador, que es el buen pastor, y vamos a entender ese relato que él hace allí. Con respecto a lo que las palabras del Salvador, cuando dice mi Padre y yo somos uno, el presidente Joseph Fielding Smith explicó lo siguiente: Jesús y su Padre son uno en conocimiento, en verdad, en sabiduría, entendimiento y propósito.
Así como el propio Señor Jesús amonestó a sus discípulos a que fueran uno con Él y que fueran uno en Él para que Él pudiera estar en ellos. Es en ese sentido que entiendo estas palabras y no como las interpretan algunos, de que Cristo y su Padre son una sola persona. Yo les declaro que no son una persona sino dos cuerpos separados y aparte, y tan distintos como cualquier padre e hijo. Estas palabras se encuentran en el libro de las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, Joseph Fielding Smith, en la página 383, por si las quieren buscar. Entonces, hermanos, como mencionamos aquí, los judíos tomaron piedras para apedrearle porque ellos realmente le entendían. En el 36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije que soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Había gran seriedad en ellos, hermanos, y de ninguna manera querían escuchar las palabras del Salvador, aunque sí que las entendían. Con respecto al simbolismo del buen pastor, hermanos, quiero explicarles algo que tenemos aquí en el manual y que nos ayuda a entender y a ponernos dentro del entorno para que comprendamos mejor estas hermosas palabras del Salvador. Y dice lo siguiente: los pastores en Palestina vivían una vida solitaria y eran reconocidos por la fidelidad y la protección que dispensaban a sus rebaños. Al caer la noche, las ovejas eran llevadas a un abrigo llamado redil, el cual tenía paredes altas para evitar que nada ni nadie entrase. Por la parte superior de los muros se colocaban espinos para impedir que los lobos saltasen hacia adentro. La única manera que había para entrar era por la puerta, una sola entrada. A menudo varios rebaños eran llevados a un redil y un pastor llamado portero montaba guardia en la puerta durante la noche, mientras los otros iban a sus casas a descansar. Cuando regresaban a la mañana siguiente, el guardián los identificaba y les permitía entrar, los identificaba primero. Una vez adentro, cada uno llamaba a su rebaño y lo conducía a las pasturas. El pastor proveía el alimento para su rebaño. El pastor iba delante de las ovejas y las dirigía. Las ovejas conocían al pastor y confiaban en él y no seguían a ningún extraño, como nos dice el Salvador. Sus ovejas le conocen, escuchan su voz y le siguen. Generalmente él daba nombre a cada una de las ovejas y cada una conocía su propio nombre y se acercaba cuando él la llamaba. Así el Salvador nos conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres, hermanos. Si un extraño era el que llamaba, la oveja se mostraba nerviosa y sorprendía y no obedecía a la voz del extraño, pues todas conocían la voz de su amo. Por eso él les decía, vosotros no sois de mis ovejas. El verdadero pastor, el propietario de las ovejas, se sentía inclinado a dar la vida por sus ovejas, si ello fuera necesario. A veces un leopardo pantera, movido por el hambre, saltaba sobre el muro del redil y se ponía en medio de las ovejas aterrorizadas. Era entonces momento de probar nervio y corazón del pastor. Un asalariado, uno que no fuese propietario de las ovejas en tales crisis, podía huir del peligro y rehusar cumplir con los deberes del pastor, ya que nadie lo veía. El asalariado podía considerar que su vida era más importante que las ovejas. Los asalariados, se sabía, a veces vendían ovejas y se guardaban el dinero y denunciaban la desaparición, diciendo que los lobos habían venido y habían destruido a los animales. Cuando esto se aplica al Evangelio, se ve lo que es un asalariado. Se ve que lo que un asalariado podría hacer con el cuidado de las almas humanas. Pero la principal preocupación del verdadero pastor era el bienestar de sus ovejas.
¿quién es el verdadero pastor? Nuestro Salvador. Él se preocupa por nuestro bienestar. Aún la ropa del pastor estaba hecha para ayudarlo en el cuidado de las ovejas. El manto del pastor generalmente tenía un gran bolsillo por el lado interior, adaptado para llevar allí algún cordero debilitado o herido. Isaías se refirió a este bolsillo cuando le adjudicó a Cristo la función del pastor. De eso leemos en Isaías 40, los versículos 10 al 11. El estado de Jesucristo como el buen pastor es completo en todo detalle. Él es la puerta del redil por la cual debemos entrar, no hay otra. Él no es un asalariado, sino que es un verdadero pastor de almas humanas. Y nosotros no nos pertenecemos, sino que Él nos ha comprado con su preciosa sangre. El pastor provee la pastura con la que se alimentan las ovejas y Jesucristo nos ha dado su palabra. Se nos advierte contra las doctrinas de los hombres. Solamente la pastura que provee el Señor es alimento adecuado para sus ovejas y ningún hombre puede ser salvo en la ignorancia de su palabra o sin sus revelaciones. Las verdaderas ovejas conocen su voz. El verdadero pastor conoce y es dueño de sus ovejas y las llama. Así es que nosotros tomamos el nombre de Cristo, pues somos de Él. Somos sus ovejas y si tenemos su nombre podemos entrar por la puerta. Para que entendamos la simbología de todo este relato del buen pastor que es tan hermoso, hermanos. Yo les recomiendo que lean un mensaje del elder Dale Renlund que se llama Nuestro Buen Pastor. Y él dice, Jesucristo, nuestro buen pastor, siente gozo al ver que sus ovejas enfermas progresan hacia la sanación. Él nos dice, podemos hacernos una idea del carácter de nuestro Padre Celestial cuando reconocemos la inmensa compasión que tiene por los pecadores y apreciamos la distinción que hace entre el pecado y los que pecan. Esta idea nos ayuda a tener un entendimiento más correcto de su carácter, perfecciones y atributos, y es fundamental para ejercer la fe en Él y en su Hijo Jesucristo. La compasión del Salvador ante nuestras imperfecciones nos acerca a Él y nos motiva en nuestros repetidos intentos por arrepentirnos y emularlo. A medida que llegamos a ser más como Él, aprendemos a tratar a los demás como Él lo hace, sin que importe ninguna característica o comportamiento externos. El Salvador dijo que Él no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y entonces podemos preguntarnos, entonces, si Él no puede tolerar el pecado, ¿cómo es capaz de mirarnos tan imperfectos como somos sin retroceder horrorizado e indignado? La respuesta es clara y sencilla. Como es el buen pastor, Jesucristo ve la enfermedad de sus ovejas como una dolencia que necesita tratamiento, atención y compasión. Este pastor, nuestro buen pastor, siente gozo al ver que sus ovejas enfermas progresan hacia la sanación. El Evangelio de Juan registra el efecto que la empatía del Salvador tiene en una pecadora y nos relata el elder Renlund la historia de la mujer adúltera. Y nos dice, ciertamente el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida, que fue lo que leímos antes. La mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Si bien Dios es empático, no debemos creer erróneamente que acepta el pecado ni que está abierto a considerarlo, porque no lo está. El Salvador vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados y lo que es importante, no nos salvará en nuestros pecados. Cesrón, un hábil interrogador, intentó una vez que Amulek cayera en su trampa al preguntarle, ¿salvará el Mesías futuro a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra, no puede salvarlos en sus pecados. Amulek declaró la verdad fundamental de que para poder ser salvos de nuestros pecados debemos
cumplir con las condiciones del arrepentimiento, las cuales liberan el poder redentor para salvar nuestra alma. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos escojan consciente y a sabiendas llegar a ser como Él. Conscientes y a sabiendas, hermanos. Él nos dio nuestro albedrío. No nos equivoquemos como nos quiere hacer creer el adversario, que el Señor nos ha dado sus leyes para tenernos sujetos y obligarnos. Él no quiere obligarnos, Él quiere que nosotros lo elijamos con nuestra conciencia clara. Nos dice el Elder Reilly, por esta razón, los líderes de la iglesia no pueden alterar los mandamientos de Dios ni la doctrina en contra de su voluntad para que resulten convenientes o populares. El Salvador reprendió a personas que evitaban a quienes consideraban impuros y que se creían mejores porque los demás eran pecadores. Esa es la lección punzante que el Salvador dirigió a quienes confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y menciona él aquí la parábola del fariseo y el publicano que fueron a orar, que nos mencionan cómo el fariseo oraba de una manera muy distinta al publicano, creyéndose superior, mientras que el publicano detrás le pedía al Señor más bien que lo perdonara, que no se sentía digno. Entonces, el principio rector para los santos de los últimos días es el mismo. No debemos ser culpables de perseguir a nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia. Esto es bien importante, hermanos. La historia de la iglesia ofrece amplia evidencia de cómo se ha tratado a nuestros miembros con odio e intolerancia. Qué triste ironía sería que tratásemos a los demás como se nos ha tratado a nosotros. El Salvador enseñó: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Para pedir respeto debemos ser respetuosos. Es más, nuestra verdadera conversión trae la mansedumbre y la humildad de corazón, que invita al Espíritu Santo y nos llena de amor perfecto, un amor no fingido por los demás. Nuestro buen pastor es inmutable y siente lo mismo hoy acerca del pecado y los pecadores como cuando caminaba sobre la tierra. Él no se aleja de nosotros porque pecamos, aun cuando a veces piense, pero qué oveja. Esto me dio un poco de risa. Él nos ama tanto que preparó un camino para que nos arrepintamos y lleguemos a ser limpios para regresar a Él y a nuestro Padre Celestial. Al hacerlo, Jesucristo también nos dio el ejemplo a seguir, de mostrar respeto a todos y no odiar a nadie. Como discípulos suyos, reflejemos plenamente su amor y amémonos unos a otros, tan abierta y completamente que nadie se sienta abandonado, solo o falto de esperanza. Testifico que Jesucristo es nuestro buen pastor, que nos ama y se preocupa por nosotros. Él nos conoce y dio su vida por sus ovejas. También vive para nosotros y quiere que lo conozcamos y ejerzamos fe en Él. Le amo y lo venero y estoy profundamente agradecido por Él. En el nombre de Jesucristo, amén. Por favor, hermanos, lean este mensaje completo que es hermoso. Nuestro buen pastor. Toda esta lección, hermanos, nos lleva a reflexionar y a entender muchísimas cosas. Y es importantísimo el tema de las ovejas, hermanos. De que tengamos piedad de las personas, de que procuremos ayudar, de que podamos ser una ayuda para que esas personas vuelvan al redil, para que esas personas, que algunas están tan tiernas en la fe como los nuevos conversos, no se alejen, para que aquellas personas que quizás llevan muchísimos años y se han alejado puedan de nuevo volver al redil. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera y que todas estas cosas de las que hemos hablado son verdaderas. Nuestro Salvador Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dejó todo el camino preparado y Él y nuestro Padre Celestial nos esperan con los brazos abiertos, y no solo nos esperan al final. Siempre me gusta repetir eso: ellos están con nosotros durante todo el camino. Solo esperan que, como nos dice el Elder Reilly, a conciencia nosotros elijamos tomarnos de su mano y seguir el camino que nos lleva de regreso a nuestro hogar celestial.
Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Lucas del 12 al 17 y Juan 11. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.